fila de ahí afuera. Los que llegan personalmente pueden hacer fila. No puede ser que pongan un lápiz, un papel, una mochila reservando puestos para otros. Eso no es correcto. Sino como la fila de la gasolina, van a empezar a vender puestos, ¿no? Entonces eso no es cocinar. Entonces toda neurona, que es la unidad básica del sistema nervioso central, está compuesta por un soma, por estas extensiones del soma, del cuerpo, que son las dendritas, y por un axón. En el soma, en el cuerpo y en las dendritas, la neurona recibe información de otras, procedentes de otras neuronas. Entonces, fíjense, estas neuronas que estamos viendo aquí son estas estructuras verdes que son axones de otras neuronas que están llegando hacia el soma o a las dendritas para hacer contacto, ¿no? Entonces, aquí hay una sinapsis, aquí hay otra sinapsis, otra sinapsis, otra sinapsis. Vean, entonces hay, en una neurona puede haber de cientos de sinapsis hasta miles de sinapsis. De hecho, una neurona podría entrar en contacto con otras hasta 200.000 neuronas diferentes por estas sinapsis. Esta neurona va a recibir información de todas estas y va a enviar la información a través del axón. Siempre entonces la información que fluye por una neurona fluye en un sentido anterógrado, es decir, desde el soma hacia el axón. Entonces, aquí vemos desde el soma hacia el axón. Y esta información va a pasar de la neurona presináptica a la postsináptica. No va a haber una información que venga de la neurona postsináptica. Perdón, esto no va a haber, mejor. No va a haber una información que venga por aquí. ¿Sí? Que se transmita. Entonces no va a haber una información que esta neurona transmita a esta otra, excepto en unos circuitos que se llaman reverberantes, que podría ser que esta neurona vuelva a excitar a esta otra. ¿Sí? Podría ocurrir, pero con un axón que va a enviar esta neurona a esta otra para reexcitar. Bien. Eso lo vamos a ver como una situación específica de unos circuitos reverberantes oscilatorios. Entonces, con esas características vamos a hablar de la sinapsis. Hemos visto que en toda sinapsis hay un terminal axónico. Este terminal se va a llamar terminal presináptico, terminal del axón de la neurona presináptica, se va a llamar botón terminal, pie terminal, botón sináptico, tiene varios nombres, pero nosotros lo vamos a conocer mejor como axón terminal, ¿sí? O terminal presináptico, porque está delante de la sinapsis. ¿Sí? Además del terminal presináptico, tenemos la neurona postsináptica que tiene que cosa la membrana. Entonces, la sinapsis se va a dar entre el terminal presináptico y la membrana de la neurona postsináptica, que puede estar en el soma o en la dendrita. Ahora, si analizamos este terminal presináptico, vean, este terminal presináptico
no llega a tocar directamente con la neurona postsináptica. Hay un espacio, ¿no?, de unos 200 a 300 angstroms por el que circula el líquido extracelular. Pero aquí circula líquido extracelular con todas sus características, ¿no?, con sus concentraciones de iones, de solutos que ya conocemos. Ahora, dentro del terminal presináptico podemos observar vesículas, ¿no? Estas esferas que están aquí son vesículas cargadas de unas sustancias químicas, ¿no?, que son los neurotransmisores. Estas sustancias químicas son las que se van a segregar, se van a liberar en el espacio sináptico, en el líquido extracelular que está en el espacio sináptico, para que lleguen hasta la neurona postsináptica. En la neurona postsináptica hay proteínas que son receptores específicos para estos neurotransmisores. Entonces, si esta neurona tiene como neuroreceptor a la adrenalina, entonces estas proteínas serán específicas para la adrenalina, ¿sí? Bien, ahora, estas sustancias neurotransmisoras, ¿qué es lo que van a producir en la neurona postsináptica? Algún tipo de estímulo. Este estímulo puede ser excitar a la neurona postsináptica, es decir, pasarle el potencial de acción y que este potencial de acción continúe por la neurona postsináptica, o también estas neuronas, ¿verdad?, va a llegar por aquí un potencial de acción, se va a liberar el neurotransmisor, y este neurotransmisor puede ser un neurotransmisor inhibidor. En vez de que se despolarice la neurona, se va a hiperpolarizar, se va a volver más negativa polaridad, y ahí va a quedar detenido el impulso nervioso, ¿sí? Entonces, no siempre estos neurotransmisores que se van a liberar, estas sustancias que están en las vesículas, pues son excitadores, algunos pueden ser inhibidores. Luego, otra cosa que observamos en el terminal son las mitocondrias, ¿no? Estas mitocondrias son esenciales para la producción de ATP, y aquí el ATP es de suma importancia. Se utiliza muchísimo ATP en la construcción del neurotransmisor, porque los neurotransmisores se sintetizan a partir de sustancias muy simples y que necesitan enzimas, y estas enzimas generalmente cuando actúan necesitan energía para también producir las reacciones químicas que van a intervenir en la síntesis del neurotransmisor. Se necesita energía, ¿para qué? Para que se produzca la despolarización y luego que se dé todo el potencial de acción que llega hasta el terminal sináptico. Entonces, aquí el ATP es una molécula que se invierte en gran cantidad. Las neuronas son las células que mayor energía utilizan, ¿sí? Entonces, por eso hay muchísimas mitocondrias, ¿no? Bien, entonces son características del terminal presináptico. Luego, ¿cómo se va a propagar el potencial de acción desde el terminal presináptico hacia la neurona postsináptica? Si por aquí llega un potencial de acción, se despolariza este terminal presináptico. Esta despolarización tiene por objeto abrir canales de calcio. Aquí hay canales de calcio, muchos canales de calcio.
el calcio es eminentemente extracelular. Cuando se abre el canal entre el calcio y el calcio, mediante un mecanismo que todavía no se lo conoce muy específicamente, hace que estas vesículas se acerquen hacia la membrana del terminal y aquí por exocitosis liberen el neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, el ingreso del calcio aquí es esencial. Si no hay calcio, no hay liberación del neurotransmisor. Entonces, fíjense, ¿cuál será el objetivo principal del potencial de acción aquí? Abrir el canal de calcio. Para eso se despolariza la neurona presináptica, para abrir el canal de calcio. Se abre el canal de calcio y se libera el neurotransmisor. Si este neurotransmisor es excitador, va a excitar a la neurona postsináptica. Si es inhibidor, va a inhibir a la neurona postsináptica, ¿no? Bien, bueno, estos canales de calcio entonces son dependientes ¿de qué? De voltaje. Estos no se abren por ligando, se abren por voltaje. Ese voltaje que acabamos de observar que se activa gracias a la despolarización. Ahora, dice, si observamos la neurona postsináptica, ahora esta neurona postsináptica, podemos observar esta gran cantidad, ¿no?, de estructuras que son proteínas. Estas proteínas van a ser de diferente tipo, ¿no? Pueden ser proteínas que sean canales o pueden ser proteínas que sean receptores de segundo mensajero, ¿sí? Si son canales, van a ser estructuras que van a aumentar el flujo de iones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Si son estructuras, receptores de segundo mensajero, van a enviar mensajes al interior de la célula para que, al interior de la membrana de la neurona postsináptica, para que aquí ocurra una serie de eventos que permitan que esta neurona se active o se inhiba, se estimule, se excite o se inhibe. ¿Ya? Bien, entonces, siempre estos receptores van a tener dos elementos importantes. Un componente de unión que sobresale donde en el líquido extracelular, en la hendidura o en el espacio sináptico. Entonces ese componente de unión está ahí. ¿Por qué se llama componente de unión? Porque aquí se va a unir el neurotransmisor. ¿Ven? Ese neurotransmisor que es liberado desde las vesículas se va a unir ahí, en el componente de unión. Eso es importante. Luego está un componente ionóforo, es este que atraviesa toda la membrana de la neurona. Este componente ionóforo entonces va a atravesar hasta el interior, hasta el líquido intracelular o hasta el espacio intracelular, si quieren ustedes. Y este componente ionóforo puede ser dos de las estructuras que les he dicho hace un momento. Puede ser un canal iónico o puede ser un activador, un receptor de segundo mensajero. Si es un canal iónico, entonces si esa estructura, esa proteína que está en la membrana de la neurona postsináptica es un canal, fíjense, este va a permitir el flujo de iones, ¿no? Se va a abrir como un tubo y por ahí van a circular los iones. Y tenemos, vean, canales catiónicos y tenemos canales aniónicos en la neurona. Los canales catiónicos que permiten el paso de cationes. ¿Cuáles son los cationes? Sodio, calcio, potasio, magnesio, ¿no? Son iones
positivos, pero también pueden permitir el paso de iones negativos, como el cloro. ¿Sí? Esos van a ser canales aniónicos. Bien, ¿qué va a ocurrir con los canales catiónicos? Si este es un canal catiónico para cationes y es un canal de sodio, el sodio está donde en gran concentración en el líquido extracelular. Este es un ion positivo. Si ingresa al interior de la célula a través del canal, se va a despolarizar. La célula se va a despolarizar. Y si se despolariza, se excita. La neurona se va a excitar y va a continuar, va a enviar el impulso hacia otra neurona. Ahora, si es calcio, también el calcio está en el líquido extracelular, ¿verdad? Entonces el calcio también va a ingresar. ¿Y qué va a ocurrir? Es un ion positivo. La va a despolarizar. Estos dos iones entonces son capaces de despolarizar, de excitar a la neurona postsináptica. Por otro lado, si este canal es un canal catiónico, pero para el potasio, si se abre un canal de potasio, el potasio, ¿hacia dónde va a dirigirse? Por difusión, hacia la zona de menor concentración, va a salir. Si abandona entonces un ion positivo la célula, ¿qué le va a pasar a la neurona? Se va a hiperpolarizar, entonces, ¿verdad? Se va a volver más negativa todavía de lo que es la neurona, ¿no? Bien, ahora, si tenemos este es un canal de cloro, el cloro está en el líquido extracelular. Si se abre el canal de cloro, el cloro va a ingresar, el cloro es negativo. ¿Y qué va a provocar? Una hiperpolarización. La célula se va a volver más negativa. Se va a inhibir entonces. Esta neurona, si fuera esta neurona a la que ha ingresado el cloro, ¿verdad? Se va a negativizar la neurona y ya no va a poder pasar un potencial de acción a otra neurona. Ahí se va a detener el potencial de acción, hasta ahí va a llegar. Entonces, vean, son los tipos de canales iónicos que tenemos, ¿no? Hay también activadores de segundo mensajero. Vamos a ver que muchas neuronas no van a funcionar, neuronas postsinápticas, no van a funcionar en base a un canal o un neurotransmisor, más bien, no siempre va a abrir un canal. Puede activar uno de estos receptores de segundo mensajero. Estos receptores de segundo mensajero, como los de la adenylato ciclasa, ¿ven? Tienen a quién? A la proteína G en el interior. Este es el receptor. En el receptor, el componente de unión está en el líquido extracelular. En este componente de unión es donde se une la sustancia neurotransmisora. Una vez que se une, hay una formación, digamos, de enlaces químicos que hacen que esta proteína cambie de configuración. Pero el cambio de configuración de esta proteína no va a hacer que el neurotransmisor entre. El neurotransmisor va a seguir afuera. Esta va a ocurrir aquí una activación, va a cambiar de configuración. Y el cambio de configuración de esta proteína va a hacer que esta otra, la proteína G, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, esta proteína libere a la subunidad alfa. Esta subunidad alfa se va a liberar. ¿Ven? Mientras no hay el neuroreceptor o el neurotransmisor, no está el neurotransmisor unido al receptor, la fracción alfa forma parte de toda la proteína G. Cuando se une el neurotransmisor al receptor, aquí se libera la subunidad alfa y fíjense, esta se dirige al interior de la célula.
esta actúa como un segundo mensajero, ¿no? ¿Ya? Está llevando el mensaje que ha traído el neurotransmisor. Lleva el mensaje. ¿Y qué puede hacer este segundo mensajero? Puede abrir un canal, ¿ya? Por ejemplo, puede abrir un canal de potasio. Si abre el canal de potasio, ¿qué va a ocurrir en la neurona? Se va a hiperpolarizar. Despolarizar, hiperpolarizar. Ahora vean, ¿qué diferencia habrá entre la hiperpolarización o la apertura de un canal de potasio a través de un segundo mensajero que la apertura de un canal de potasio a través de un canal iónico? ¿Qué diferencia? Porque en un caso es a través de segundo mensajero y en otro directamente un canal? Pero no importará. El tiempo de la apertura. ¿Ah? El tiempo de la apertura creo que es más larga en la de segundo mensajero. Correcto. Aquí, fíjense, como este es un mecanismo más complejo, este canal va a estar abierto más tiempo que ese otro canal. Estos canales, ¿cuánto tiempo permanecen abiertos entre que se despolarizan, repolarizan y se hiperpolarizan? Milisegundos. Aquí estos pueden tener más tiempo, ¿no? En vez de ser 1, 2, 3 milisegundos, pueden llegar a 200 milisegundos, pueden llegar a un segundo, ¿no? De permanecer abiertos los canales. Entonces, la inhibición de la neurona es mayor. Por eso hay estas variantes. También podrían abrir un canal de calcio, que también va a tener una duración más larga en la despolarización, porque el calcio va a ingresar, en este caso, al interior, ¿no? Eso puede ser un segundo mensajero, abrir un canal y que la despolarización sea, o el estímulo, ya sea despolarización o hiperpolarización, sea más sostenido, más largo. Pero el segundo mensajero también puede activar enzimas, estas enzimas de membrana. Hay varias enzimas de membrana, la guanil ciclasa, la adenil ciclasa. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Cuando llega el segundo mensajero, estas enzimas activan su actividad ATPasa. ¿Esto qué quiere decir? Que son capaces de desdoblar el ATP y convertirlo en AMP cíclico. ¿Ya? Liberan AMP, entonces, porque un ATP, ¿por qué está compuesto? Por 3 AMPs, ¿no es verdad? Entonces, esta adenilciclasa puede convertir el ATP en AMP, liberar los AMPs que están en un ATP, y estos ATPs, estos AMPs cíclicos, son capaces de unirse a otras estructuras dentro de la neurona y provocar también una serie de funciones que pueden excitar o pueden inhibir también a la neurona. En especial cuando aumenta la concentración de AMP cíclico, pueden activarse muchas funciones intracelulares, enzimas, etc. Pero no solamente actúan, no solamente tienen una actividad adenil ciclasa, sino guanil ciclasa también. Y pueden hacer lo mismo con el GTP, que es otra molécula de alta energía, y convertir el GTP en GMP cíclico. Y ese GMP cíclico va a poder unirse a estructuras celulares para desencadenar una serie de acciones. Por otro lado, también esta subunidad alfa es capaz de activar directamente esta subunidad enzimas intracelulares. Muchas enzimas, ¿no? Hidrolasas, peroxidasa, hidrolasas en especial, que están dentro de la célula y que van a desencadenar también una serie de reacciones. Y finalmente, el segundo mensajero puede ir hasta el núcleo, unirse al
ADN e iniciar la transcripción génica, es decir, sintetizar una serie de proteínas que necesite la célula para sus actividades. Fíjense entonces qué compleja que es esta actividad del segundo mensajero. Generalmente, cuando las células actúan a través del segundo mensajero, sus efectos son a más largo plazo, ¿sí?, que cuando actúan a través de canales. Los canales hacen que el cambio de la actividad de la célula sea en milisegundos. En cambio, a través de segundos mensajeros duran más tiempo, ¿no? Son efectos más duraderos, ¿no? Los diferentes efectos de la proteína G, ¿no? Apertura de canales, activación de monofosfato de adenosina cíclico o monofosfato de guanosina cíclico, que ATP o AMP o GMP cíclico, activación de una enzima intracelular o activación de la transcripción génica. ¿Bien? Además, hay también no solamente el segundo mensajero vinculado a la adenilciclasa o a la guaninilciclasa, sino también a otras enzimas como la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que va a hacer es el bifosfato de fosfatidil inositol, que está en la membrana, que es un fosfolípido de la membrana, lo va a convertir, la fosfolipasa C, lo va a convertir en diacilglicerol o trifosfato de inositol, dos segundos mensajeros, diacilglicerol o trifosfato de inositol, son dos segundos mensajeros que también pueden hacer lo mismo que el AMP cíclico, que aumenta o disminuye. Bien, ahora, nosotros en nuestro organismo tenemos dos tipos, digamos, de neurotransmisores. Hay muchos neurotransmisores, pero están agrupados en dos tipos de neurotransmisores. Unos que son transmisores de acción rápida y de molécula pequeña, y otros que los conocemos como neuropéptidos, son transmisores de acción lenta y de molécula grande, ¿sí? Estos transmisores de acción rápida y molécula pequeña son neurotransmisores que se sintetizan en el axón terminal, ¿sí? Directamente es aquí donde se sintetiza. Ya hemos visto la acetilcolina, por ejemplo, ¿no es verdad? Colina más la acetil-CoA, ¿no? La colina más acetil-CoA, junto con la acetiltransferasa de colina, ¿verdad?, que es una enzima, van a formar el neurotransmisor. Es sencilla la formación, es rápida, no necesita de demasiadas, digamos, intervenciones químicas, ni higiénicas, ni nada. Directamente el neurotransmisor se está formando en el axón terminal. Es tan simple la molécula que necesita, ¿qué cosa? Colina y acetil-CoA, nada más. O la adrenalina, que es una, digamos, sucesión de reacciones químicas desde un aminoácido, que es la tirosina, ¿no? La tirosina primero se va a hidroxilar y se va a convertir en un producto que se llama dopa. Luego, este se va a convertir en dopamina, que es ya un neurotransmisor. La dopamina, un neurotransmisor necesita dos enzimas para, a partir de la tirosina, convertirse en dopamina. La dopamina se convierte, gracias a otra enzima, en noradrenalina. Las células que sintetizan noradrenalina necesitan la tirosina y estas tres enzimas.
Y las que producen adrenalina va a metilarse la noradrenalina y se va a convertir ¿en qué? En adrenalina. Entonces esas células que necesitan esas neuronas a la tirosina y a 4 enzimas diferentes que vayan transformándola. Entonces estas son reacciones rápidas. En milisegundos se van formando neurotransmisores y van ingresando ¿a dónde? A las vesículas. Estas vesículas se liberan con una velocidad enorme. Cada vez que llega un potencial de acción entre el calcio acompaña a la vesícula libera al neurotransmisor por exocitosis. Este neurotransmisor se une ¿a qué? A canales, generalmente, ¿sí? A proteínas que son canales iónicos. El canal se abre en milisegundos, el ion entra, despolariza o hiperpolariza la otra neurona e inmediatamente hay una enzima como la acetilcolinesterasa, ¿recuerdan? Que va a terminar la vida de la acetilcolina. Fíjense, todo este proceso puede durar segundos. Esos son los transmisores de acción rápida y molécula pequeña. Entonces, en un milisegundo, en 2 milisegundos, la neurona transmite la información de una otra y de ahí al otro, el próximo milisegundo está en una tercera neurona. Entonces, la información viaja a gran velocidad gracias a estos neurotransmisores de molécula pequeña y acción rápida. En cambio, los neuropéptidos, ¿qué dice aquí? Péptidos. ¿Qué es un péptido? Grande, una proteína. ¿Y cómo se sintetizan los péptidos? ¿Recuerdan? Aminoácidos. ¿Y cómo es el proceso? La traducción del ADN a ARN mensadero, y te sale del núcleo hacia el plasma y se transcribe hacia una proteína. Con la ayuda del ARN de transferencia, los ribosomas, esto ayuda a sintetizar esta proteína. Muy bien. Luego Esa proteína pasa a formar parte ya sea de la estructura de la membrana. no, si es un neuropéptido, va a ser una hormona, digamos, una sustancia que la célula va a utilizar como neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasará después de eso? ¿A dónde va a ir? Del ribosoma a la matriz endoplasmática. De la matriz endoplasmática, ¿a dónde? ¿A dónde? Al aparato de Golgi. ¿Ahí qué le pasa? Termina su configuración, ¿no es verdad? Termina todavía de convertirse ya en el péptido maduro. Después, ¿qué? Los va a ser empaquetados, ¿no? De ahí tiene que ir hasta ¿hasta dónde irá para ser liberado? ¿Ya? Y en el caso de las neuronas, ¿hasta dónde tendrá que llegar? ¿Ah? Hasta el terminal presináptico, tiene que viajar por el axón. Fíjense, ese neuropéptido, esa vesícula de Golgi va a ir desde el soma cargada hasta el axón. Entonces, fíjense, esta es una proteína, es una estructura grande, una unión de muchos aminoácidos. Aquí, ¿cuántos aminoácidos? Un aminoácido que se transforma en otra sustancia, ¿no? Aquí son moléculas muy grandes. Entonces, en su síntesis tardan mucho, por eso también se llaman de moléculas neuropéptidos de molécula grande y de acción lenta, digamos, no son de acción rápida. Van a tardar, pero no solamente van a tardar por todo este mecanismo de síntesis y liberación del neurotransmisor, sino que todos estos neuropéptidos van a ir hacia la neurona postsináptica y en la neurona postsináptica ya no van a abrir un canal iónico,
sino que van a hacer, generalmente van a activar mecanismos de segundo mensajero. Y acabamos de ver, ¿no? El segundo mensajero no es como abrir un canal. Aquí se une el neurotransmisor y se abre el canal en un milisegundo. Y al próximo milisegundo pasa el guión y en el siguiente ya se cerró el canal. ¿Ven? La velocidad. En este caso van a abrir ¿qué cosa? ¿Qué van a activar? Segundos mensajeros. Todo este proceso que la proteína que se libera, la subunidad alfa va al sitio donde va a actuar y todavía tiene que producirse algún efecto en el sitio donde va a actuar. Entonces todo eso involucra segundos, en algunos casos minutos. Entonces la acción de estos neuropéptidos es un plazo más largo, no es tan inmediata como la de los neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Quién será ese desubicado? Un abuso. Van a hacer acá al Coliseo. No con nuestro patio estamos pasando clases, pero bueno. Nos prepararemos porque vienen las campañas políticas. Aquí van a estar los mariachis, las bandas. Ustedes no han visto todavía, ¿no? Campañas políticas. Prepárense. Bueno, está claro, ¿no? Ahora, ven, entonces, estos, ¿dónde están? Transmisores de acción rápida y molécula pequeña, ¿vean? Se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico. Cada vez que llega un potencial se liberan de las vesículas inmediatamente. El efecto consiste en aumentar o disminuir la conductancia de los canales iónicos de la neurona postsináptica. Pueden excitar o pueden inhibir, depende de qué canal. Si es de sodio, excitan. Si es de cloro, inhiben. O si es de potasio, inhiben, ¿no? En una velocidad rápida, milisegundos. En cambio, los neuropéptidos, ¿dónde? En el ribosoma. Y primero tiene que llegar, como lo que ha dicho el compañero, ¿cómo te llamas? Kevin. Kevin, ¿no? Nos ha dicho que primero tiene que el ADN transcribir al ARN mensajero. El ARN mensajero tiene que salir del núcleo, llegar hasta el ribosoma, hacer la traducción en el ribosoma, luego recién se va a sintetizar, etc. Y luego va a ir del retículo endoplásmico al aparato de Golgi y estas vesículas recién van a ser transportadas hacia el axón y allí van a ser liberadas. ¿A dónde? Generalmente hacia segundos mensajeros. Entonces, por eso se llaman de acción lenta estos neuropéptidos. ¿Cuáles son los transmisores de acción rápida y molécula pequeña? Tenemos los de clase A, la acetilcolina, que ya la hemos visto, ¿no? En el músculo esquelético, la vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, en el parasimpático, en el propio simpático, pero en la neurona presináptica del simpático, no en la postsináptica. Vamos a verlo en el cerebro. Vamos a ver, y cuando hablo del sistema autónomo, en todo el organismo, donde llega el vago, ¿no? Y en el cerebro hay mucha acetilcolina que excita, que estimula las neuronas. Por ejemplo, en este momento, si están atentos, si están despiertos, la acetilcolina está actuando a gran intensidad en nuestros cerebros, ¿no? Mantienen una mente. ¿Qué hace la acetilcolina en el cerebro? Mantiene una mente despierta, ¿no? Entonces, acetilcolina hay por todo nuestro organismo. Esta, clase 1, no solamente entonces en el músculo esquelético. Luego están las clases aminas, la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Fíjense, estas tres forman
un grupo especial que se llaman las catecolaminas, porque tienen un grupo catecol, desde el punto de vista químico, y una amina. ¿Sí? Estas tres se forman desde el aminoácido tirosina. ¿Sí? Tienen un mismo, digamos, una misma vía metabólica de formación. Las neuronas que producen adrenalina, por ejemplo, tienen 4 enzimas que van a ir desde el aminoácido tirosina transformándolo hasta la adrenalina. Los que tienen noradrenalina, 3 enzimas, ¿no? Que vienen desde el aminoácido tirosina transformándolo. Y los que producen dopamina, solamente las enzimas que transforman la tirosina en dopa y la dopa en dopamina. Entonces, son estructuras muy simples, ¿no? Estas, en especial estas dos, forman parte del sistema simpático, ¿sí? Pero no solamente el sistema simpático, noradrenalina y adrenalina también hay en el cerebro, ya no es parte del sistema simpático, ¿sí? Actúan como también neurotransmisores excitadores en las neuronas del cerebro. La dopamina es un neuromodulador, tiene varias funciones. En algunos casos es inhibidor, en otros casos es excitador. Vamos a ver la importancia de la dopamina en la transmisión en varios circuitos que hay en el cerebro. Pero la dopamina no solamente está en el cerebro, también está en el sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Hay dopamina en el estómago, en los intestinos. La serotonina, otro neurotransmisor, ¿sí? Que se produce desde un aminoácido también, la tripsina, ¿sí? O la histamina, que es otro neurotransmisor, que está distribuido por todo el cuerpo, cumple una gran cantidad de funciones, ¿sí? En los vasos, en el sistema nervioso, también mantiene la mente despierta, la histamina, ¿no? La serotonina es más depresor. Cuando hay exagerada producción de serotonina, puede conducir a una depresión, ¿no? Generalmente la depresión, esta patología, está vinculada a una mayor cantidad de producción de serotonina, deprimen las células nerviosas. Es decir, tenemos entonces estos neurotransmisores clase aminas. Luego tenemos los aminoácidos, directamente aminoácidos levemente modificados, como el ácido gamma-aminobutírico, como la glicina, el glutamato y el aspartato, son neurotransmisores potentes. El ácido gamma-aminobutírico o GABA es el neurotransmisor inhibidor tal vez más importante de las neuronas del cerebro. La glicina también es un neurotransmisor inhibidor. El glutamato es un neurotransmisor eminentemente excitador. Y el aspartato también es excitador. Entonces, ven, todos estos, vamos a hablar de estos neurotransmisores. Vamos a hablar de estos neurotransmisores toda su vida. En farmacología van a hablar de todos estos, porque hay fármacos que inhiben, hay otros que estimulan la producción de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, si no los conocen, están perdidos en la vida del médico. Y finalmente está la clase 4, el óxido nítrico. Este óxido nítrico, ¿dónde se produce? En el endotelio. ¿Sí? Las células endoteliales producen mucho óxido nítrico y tiene una función que es la de la vasodilatación. Bien, luego tenemos, vean, los transmisores de molécula grande y efecto lento, ¿no? Generalmente estos neuropéptidos son hormonas. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran cantidad de neurohormonas. ¿Qué son las neurohormonas? Esas que se producen en las células nerviosas, ¿no? En el hipotálamo, por ejemplo, tenemos todas las hormonas liberadoras e inhibidoras de las hormonas
hipofisarias, las que se producen en las neuronas de la adenohipófisis. Además, también en el hipotálamo tenemos las hormonas que se liberan en la neurohipófisis. O sea, son hormonas que se producen en las células nerviosas del hipotálamo. Luego tenemos los péptidos hipofisarios. ¿Estos cuáles son? Estos se producen en la hipófisis o pituitaria, ¿no? La hormona del crecimiento, la hormona estimuladora de la tiroides, la hormona estimuladora de la glándula suprarrenal para la producción de corticoides, ¿no? La estimuladora de los folículos para la producción de estrógenos o de testosterona. Todas esas se producen en donde? En la hipófisis. Luego tenemos otras hormonas, ¿no? Como la leucina, la encefalina, la metionina, la sustancia P, que se producen en diversas células cerebrales y en otras células también del organismo. La leucina, la encefalina, son opioides que están distribuidos por el cerebro, por la médula espinal, ¿sí? También a nivel de las neuronas que inervan el tracto digestivo, el tracto urinario. Por ejemplo, muchas de estas estructuras son bloqueadas por los fármacos que se los conoce como opioides, la morfina, el tramadol, la codeína, todos esos también. Entonces, importante conocerlo, ¿no? Porque sobre qué vías actúan esos fármacos. La gastrina es una hormona que se produce en el estómago, la colecistocinina en el duodeno, el péptido intestinal diabsortivo en el duodeno, el factor de crecimiento nervioso en las neuronas, el factor neurotrófico liberado del cerebro, en el cerebro, la neuropeptina, la insulina, el glucagón, también son hormonas que se producen en el páncreas y procedentes de otros tejidos. Vean, la angiotensina 2, la bradicinina, carnosina, péptidos del sueño, la calcitonina, son hormonas que tienen numerosas funciones por el organismo. Todas estas hormonas las vamos a ver conforme vayamos avanzando los diferentes capítulos, las diferentes unidades. Por ejemplo, vamos a hablar de la angiotensina 2 cuando veamos cardiocirculatorio, cuando hablemos de la presión arterial, como la angiotensina 2 está involucrado en regular la presión arterial cuando hay una baja de presión, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente empieza a liberarse la angiotensina 2, no a liberarse, sino a producirse angiotensina 2 a partir de una sustancia que es el angiotensinógeno que está en nuestra sangre y que es activado por una enzima que es la renina, que está en los riñones, ¿no? Entonces, hay un sistema renina, angiotensina, angiotensinógeno que va a regular la presión arterial, o la bradicinina que interviene en muchísimas funciones. Prontito vamos a ver cómo esta bradicinina actúa sobre los receptores para el dolor y por qué nos duele. De corto se libera bradicinina de los tejidos y esta bradicinina se une a receptores del dolor y los estimula. ¿Y qué hace al estimularlos? Envía potenciales de acción. ¿Hasta dónde? Hasta el cerebro, ¿no? ¿Y qué pasa en mi cerebro? Siento dolor. Como es esta bradicinina o la sustancia P que hemos visto hace un momento, también interviene en la transmisión del dolor. Entonces, todas estas las vamos a ir viendo, la gastrina, la colecistocinina, cuando hablemos de digestivo. Bien, ahora, ¿qué fenómenos eléctricos se dan durante la excitación neuronal?
Aquí tenemos una neurona, ¿no? Y en la neurona típica va a haber cierta diferencia en el sistema nervioso en general. Va a haber una cierta diferencia en la concentración de los iones. Fíjense, aunque el sodio tiene 142 miliequivalentes litro fuera, dentro va a tener 14. En otras células tiene 10 miliequivalentes, ¿no? En la neurona 14. El potasio en la neurona tiene alrededor de 120 miliequivalentes litro, no como en otras que tiene 140, ¿no? Y afuera 4.5 miliequivalentes litro. El cloro 107 en el exterior y 8 miliequivalentes alrededor en el interior. Ahora, esto hace que vean el potencial de membrana en reposo, y si utilizamos la fórmula de Goldman con estas concentraciones, vamos a ver que el potencial de membrana en reposo aquí ya no es como el de la gran fibra nerviosa, ya no es como el del músculo esquelético, ni como el del músculo liso. En la neurona, el potencial de membrana en reposo es de menos 65 milivoltios. Una cosa que tenemos que ir observando es que cuanto menos negativo más bien es el potencial de membrana en reposo, la célula es más excitable. ¿Verdad? Si el potencial de membrana en reposo es menos 85, como en los músculos, ¿verdad? Estamos más lejos de 0, ¿no? Si es menos 65, estoy más cerca de 0. Entonces es más fácil que la neurona se despolarice, que se despolarice el músculo, ¿sí? Entonces, estas neuronas son muy excitadas. Realmente pueden llegar a su umbral más fácilmente que lo que llega al músculo. Llegan al umbral de despolarización porque el recorrido en cuanto al ingreso de iones es menor, entonces se despolarizan con mayor rapidez, son más excitados. Bien, entonces el origen del potencial de membrana en reposo está en esta distribución de los iones en la neurona. Por eso que tiene un potencial de membrana en reposo menos negativo, ¿no?, que otras células. ¿Quién tiene un potencial de membrana en reposo menos negativo que la neurona? Es el nódulo sinusal, que es la célula más excitable. Después viene la neurona. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, este potencial de membrana en reposo entonces hace que la célula en este momento, cuando tenemos menos 65 milivoltios, esté lista ¿para qué? Para excitarse o para inhibirse. Si aumenta de menos 65 milivoltios, ¿qué va a ocurrir? La despolarización. Si disminuye de menos 65 milivoltios, se hace más negativa, entonces ¿qué va a venir? La hiperpolarización, porque aquí estamos en reposo, ¿no es verdad? Bien, ahora entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede haber, bueno, aquí tenemos los potenciales de NERS, de más 61 para el sodio, menos 86 para el potasio, cloruro menos 70 milivoltios. Estos van a intervenir en nuestro potencial de membrana en reposo. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando la célula se excita? ¿Cuándo se va a excitar? Cuando hay un potencial postsináptico excitador. Este potencial postsináptico excitador, nos estamos refiriendo a la neurona postsináptica. Esta es la neurona
presináptica. Aquí, ¿cuánto es el potencial de membrana en reposo? Menos 65. Entonces, ahora, una cosa que también tenemos que entender es que el umbral de despolarización es menos 45, ¿no? Ya sabemos que es el umbral, ¿no? Es el límite en el que la neurona se despolariza o no se despolariza. Llega al umbral y se despolariza. No llega al umbral y no se despolariza. Entonces, vean, el umbral está cerca, solo 20 milivoltios de diferencia entre el potencial de membrana en reposo y el umbral. Ahora bien, este potencial de postsináptico excitador PPE, digamos en su sigla, lo van a ver en su libro, PPE, a diferencia del PPI, que será el potencial postsináptico inhibidor. Este potencial postsináptico excitador, entonces significa que cuando llega un potencial de acción desde la neurona presináptica, esta neurona presináptica, ¿qué va a liberar? Un neurotransmisor. ¿Qué tipo de neurotransmisor tendrá que liberar? Un tipo de neurotransmisor que excite a esta neurona. Este neurotransmisor tendrá que abrir un canal, ¿no es verdad? Va a abrir un canal. ¿Qué canal va a abrir? ¿Ah? No, canales iónicos. ¿Qué canales tendrá que abrir? Catiónicos. ¿De qué? De sodio. ¿O de qué también? De calcio. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando del potencial de membrana o el potencial postsináptico excitador, nos referimos a un potencial que es producido por la apertura de canales de calcio o de sodio. Estos dos canales, cualquiera de estos se va a abrir y va a ingresar y va a despolarizar a la célula. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Ven? Si el potencial de membrana en reposo es menos 65 milivoltios, cuando se abre uno de estos canales va a ingresar el sodio o el calcio y va a llegar ¿hasta dónde? A menos 45 milivoltios. ¿Qué es esto? El umbral. Una vez que llega al umbral, la célula se despolariza y se transmite el impulso. Después vamos a ver que en la célula, en la neurona, puede ocurrir que la neurona no llegue a los menos 45 milivoltios, ¿sí? Que llegue a menos 55 milivoltios, ¿verdad? Eso no quiere decir que este va a ser un potencial falible, porque la neurona es capaz de almacenar energía. Una neurona, por ejemplo, esta es una neurona que va a transmitir un potencial de acción ahí en reposo y tiene muchas otras neuronas que están haciendo sinapsis. ¿Cuántos milivoltios necesitamos para llegar al potencial postsináptico excitador, al umbral? 20 milivoltios, ¿no es verdad? Pero esta neurona puede transmitir 5 milivoltios. Si estoy en menos 65, ¿cuánto va a llegar? A menos 60. Ahí se va a quedar la célula. Va a estar con menos 60 milivoltios. Este otro puede transmitir otros 5. Este otro puede transmitir otros 5 y este otro otros 5, viniendo de diferentes lugares. 5, 5, 5, 5 hasta menos 45 y recién se va a despolarizar. Otra forma también es que una neurona, esta tenga 5 milivoltios y otra sea capaz de transmitir un estímulo de 15 milivoltios. Sumamos 5 más 15, ¿cuánto va a ser?
20, y entonces va a llegar al umbral y se va a despolarizar. Entonces, las neuronas son capaces entonces de acumular esta energía, ¿sí? Bien, entonces, cuando estamos hablando de que hay un potencial postsináptico excitador, entonces esta excitación tiene que venir de la neurona presináptica, abrir canales de calcio o de sodio y que el potencial alcance el umbral. Una vez que alcance el umbral de excitación, se va a excitar. Bien. Ahora, también puede haber un potencial postsináptico inhibidor, lo que les decía hace un momento. Este potencial postsináptico inhibidor va a ocurrir cuando nuestra neurona, que está en menos 65 milivoltios, se vuelve más negativa. ¿Cuándo se va a volver más negativa la neurona? Cuando se abra un canal de cloro y el cloro ingrese, o cuando se abra un canal de potasio y el potasio salga. Son las dos situaciones en las que la neurona se puede volver más negativa. Entonces, aquí se va a liberar un neurotransmisor que abra un canal de sodio, de cloro o de potasio. Se va a volver más negativa. Y vean cómo de menos 65 la neurona va a disminuir su voltaje, va a bajar, se va a hacer más negativa todavía. Entonces, vean cómo las neuronas funcionan. Si tengo esta neurona que está descargando 5 milivoltios, y esta otra neurona que otros 5, y esta otra otros 5, ¿no? ¿Tengo cuántos? 15, todavía no he llegado al umbral. Pero puede haber otra que está enviando un potencial inhibidor, que va a hacer que más bien, ¿qué ocurra? Disminuye el voltaje. Entonces esta va a pasar menos 5. ¿En cuánto va a quedar el voltaje de la célula? En 10, ¿no? Está con 10 en ese momento. Está con un voltaje acumulado, pero está con 10. Ya más lejos de quién? Del umbral. Hace un momento, antes de que esta intervenga, con su potencial postsináptico inhibidor, estas neuronas lo tenían en 15, muy cerca del umbral. Pero al actuar esta otra, ha disminuido el umbral. Y si hay más neuronas inhibidoras, ¿no?, que produzcan un voltaje juntas de menos 20, ¿dónde va a estar nuestra neurona entonces? Ya no va a estar cerca del umbral, sino ahora va a estar hiperpolarizada, ¿no? Más bien, fíjense, entonces las neuronas, milisegundo a milisegundo, están cambiando de carga eléctrica. En un momento están excitadas, en el milisegundo posterior están inhibidas y luego otra vez excitadas e inhibidas, y así. Eso garantiza la estabilidad del sistema nervioso, este mecanismo de excitación-inhibición, excitación-inhibición, porque si o estarían excitadas o inhibidas, pues estaríamos así en un estado de exaltación permanente o de coma, ¿no? Entonces, y no es así. Vean, en el transcurso de nuestra vida, cada actividad que hacemos, hay un equilibrio neuronal. Y ese equilibrio neuronal se debe precisamente a este principio de excitación y inhibición de nuestras neuronas. Poco a poco vamos viendo, conforme vayamos avanzando, cómo este mecanismo de excitación y inhibición permite que desarrollemos actividades motoras, sensitivas, intelectuales, de la manera más equilibrada, ¿no? Y no donde predomine la excitación o predomine la inhibición. Bien,
¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos lo que es un potencial postsináptico inhibidor. Ahora, también algunas neuronas pueden tener una inhibición presináptica. Ya no estamos hablando de una inhibición postsináptica. Ya no es la neurona postsináptica la que se inhibe, sino es la neurona presináptica. Muchas neuronas pueden tener en los terminales presinápticos receptores de GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vean, este neurotransmisor inhibidor está vinculado a canales de cloro. El GABA actúa solo sobre canales de cloro. Los receptores del GABA son canales de cloro. ¿Qué pasa si se libera GABA? ¿Qué va a ocurrir con este canal? Se va a abrir. ¿Y qué va a hacer? Va a entrar el cloro. Y si entra el cloro, ¿qué va a ocurrir en el terminal presináptico? Se va a inhibir. Y si se inhibe el terminal presináptico, no van a abrirse los canales de calcio. Y si no se abren los canales de calcio, ¿qué ocurre? No se libera el neurotransmisor, ¿verdad? Bien, puede haber una inhibición presináptica, es decir, que no haya liberación del neurotransmisor. Y si no hay neurotransmisor que se libere, no hay transmisión del impulso entre una neurona y otra. ¿Está claro? Interfiere entonces la transmisión en este caso. Sí. Según la GABA ya en la vida adulta sí es un inhibidor, pero ¿por qué dicen que en el periodo embrionario es excitador? ¿Por qué cambió? Por la presencia de canales. O sea, ¿cuáles son? Fíjate, ¿de qué depende? Y bien la pregunta, ¿de qué depende que un neurotransmisor sea excitador o inhibidor? Del receptor. ¿Sí? No es la sustancia en sí la que tiene la capacidad de producir excitación o inhibición, sino es el canal. Si esta es la neurona y aquí tengo un canal, y este canal sobre el que actúa el neurotransmisor es un canal de cloro, va a producir inhibición, porque va a entrar el cloro y va a producir inhibición. Pero este mismo receptor puede actuar sobre un canal de sodio, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Excitador, porque va a entrar, ¿quién? El sodio. Necesariamente va a entrar el sodio, porque es un canal que permite el paso del sodio, y sabemos que el sodio está en el líquido extracelular y por difusión va a entrar, lo mismo que el cloro. Entonces son esos cambios, ya irá ocurriendo a lo largo de la evolución del humano. Bien, entonces aquí tenemos las tres situaciones para un repaso rápido, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿qué cosa tenemos? El reposo. No pasa nada, menos 65 milivoltios, la neurona está descansando, durmiendo. Aquí, menos 45 milivoltios, la neurona está ya en el umbral, está excitada, y si llega al umbral, se despolariza. Y aquí, ¿cuánto estamos? Menos 70, la neurona está hiperpolarizada. Aquí quedamos.